Hola, soy 8. Vengo a pediros un like y que te suscribas. Sé que es triste pedir, pero más triste es robar. ¡Que te suscribas! Fanfic de Fate por Overlord, capítulo 22. Continuación. Oye. El primer príncipe Barbos del reino de Reesquice gritó mientras miraba con incredulidad lo que estaba viendo. ¿Cuándo esto pasó? Su Alteza, todos los demás están pensando lo mismo, yo sé eso. Barbos gruñó. Se volvió para mirar lo que le había estado alarmando tanto a él como a los demás. Carne Village. Ya no era una simple aldea agrícola en la frontera del territorio del reino. Lo que estaba viendo era una completa anormalidad. Los muros de madera que antes rodeaban Carne Village habían desaparecido y, en su lugar, habían aparecido de la nada gruesos y altos muros de piedra. Carne Village se había convertido en una fortaleza en un abrir y cerrar de ojos. Algo que debería ser imposible incluso para los estándares de magia que Barbos conocía. Félix, ¿cuál es tu explicación? Barbos se volvió hacia su mago personal. Se me ocurren dos posibles explicaciones, Alteza, dijo Félix. La primera explicación es que hubo una ilusión que ocultó las fortificaciones de nuestra vista todo este tiempo. La segunda explicación es que las fortificaciones se hicieron recientemente con el uso de la magia. Barbos se detuvo ante lo que escuchó y trató de recordar si algo de lo que había aprendido en la historia tenía proezas como las que escuchó. Las poderosas ilusiones y las creaciones de fortificaciones no eran nada nuevo. Era algo de lo que Barbos sabía. Sin embargo, ninguno había sido tan grande o potente como el que estaba viendo frente a él. Lo único que podía recordar de una hazaña similar no era de la historia confirmada, sino de los mitos. Suponiendo que dos hazañas son la explicación correcta, ¿qué tipo de magia de nivel estamos viendo o cuántos magos podrían haber hecho estas hazañas? Preguntó Barbos. Desafortunadamente, esto está fuera de mi conocimiento de experiencia. Tengo algunos conocimientos de magia de combate, pero mi principal especialidad es la curación. Félix, el mago personal de Barbos, negó con la cabeza. Lo que puedo decir es que creo que esto probablemente sea obra de Shirou Emiya, he escuchado muchos rumores sobre la competencia de sus habilidades mágicas. Algunos afirman que es más poderoso que el mago de la corte imperial del imperio, Fluder Paradine. Reputable uno de los magos humanos más fuertes capaces de magia de sexto nivel. Sexto nivel. ¿Es eso posible? Tiene que ser una mentira. Se supone que nadie, además de los héroes y monstruos legendarios, es capaz de tal hazaña. Eso es solo propaganda brotada por el imperio para parecer muy poderosos. Barbos permaneció en silencio mientras la conversación estallaba a su alrededor. No sabía si la magia de 5 niveles o más era posible para los humanos. Se decía que estaba fuera del ámbito de la humanidad, y los humanos que lo lograron fueron figuras históricas, que dejaron su huella como individuos legendarios. La idea de que un individuo pudiera hacer que las fortificaciones fueran adecuadas para una fortaleza alrededor de una aldea agrícola o escondiéndola parecía muy difícil de creer. Eso fue hasta que tuvo en cuenta quién era la ciudad natal de Carne Village. Se suponía que Shirou Emiya era capaz de realizar hazañas que solo podían ser posibles con un pequeño ejército. Suficiente. Barbos gritó para silenciar a sus seguidores. No tiene sentido perder el tiempo en especulaciones sin sentido. Estamos perdiendo un tiempo precioso. El tiempo que estamos dando a los defensores para fortalecer aún más sus defensas. Miró hacia su comandante militar. ¿Cuál es el estado de mis tropas actuales? Su Alteza, nuestras tropas ascienden actualmente a 10.000. Las últimas de nuestras fuerzas llegarán pronto. Están a 1 hora de marcha. Barbos asintió en agradecimiento por la noticia. Se volvió y miró a Carne Village. Ya no parecía que fuera una simple aldea agrícola. Carne Village era ahora una fortaleza. Los defensores ya no parecían una milicia de aldea mal equipada de la última batalla. Ahora eran equipos deportivos claramente superiores a sus tropas. Se mordió los labios mientras pensaba. Vio varios problemas si iba a tomar Carne Village en su estado actual. Hubo 3 componentes que hicieron que la tarea de capturar Carne Village fuera una tarea difícil. Los defensores. Las fortificaciones. Shirou Emiya. Los defensores eran increíblemente poderosos. Se informó que 2 docenas de defensores habían derrotado a una fuerza de 1000 de sus soldados durante la última batalla hace aproximadamente 1 hora. Alrededor de 200 habían sido heridos o asesinados por 2 docenas de defensores y las 300 bajas restantes fueron causadas por el pánico asegurado cuando un soldado huyó de un enemigo sobrehumano.
A pesar de que el número de defensores no es más que un par de docenas, su falta de número se compensó fácilmente con la gran habilidad de cada defensor individual. Sus habilidades sobrehumanas se mejoraron aún más con un entrenamiento y equipos superiores. Era difícil para Barbos evaluar cuántos soldados valía cada defensor individual, pero iba a colocar a cada defensor en 50 hombres como una estimación aproximada. Las fortificaciones fueron otra espina para la tarea de Barbos de tomar carne villaje. Barbos no estaba mirando una simple fortaleza. Esto no era algo que se hiciera normalmente en varios días, semanas o meses. Era una fortaleza que normalmente habría llevado años construir sin la ayuda de la magia. Muros de piedra de 6 metros de altura. Se desconocía el grosor de las paredes, Barbos estaba dispuesto a apostar que eran lo suficientemente gruesas para resistir el castigo prolongado de las armas de asedio. Además, el diseño de la fortaleza tenía muchas características defensivas que ayudaron enormemente a los defensores hasta el punto de que los defensores también pueden tener varias veces más su número cuando están en la defensa. El problema final y más problemático que Barbos tuvo con cualquier plan de asalto a las fortificaciones y tomar carne villaje fue Shirou Emilia. Desde que el imperio había declarado la guerra al reino, se conocía el estado y la ubicación de Shirou Emilia. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Si Shirou Emilia o cualquiera de su equipo estaba dentro de carne villaje, entonces Barbos se enfrentaba a un oponente increíble, ya que cada uno era un aventurero amantita que se decía que valía un batallón de soldados por su cuenta. Más aún si el equipo Chaldea trabajara en conjunto. Barbos miró la mesa de guerra para ver cuántas de sus fuerzas estaban actualmente disponibles para su despliegue. De las 50.000 tropas que había puesto en marcha con su recuento actual de tropas, eran unas 10.000. El primer ataque de 1.000 de sus soldados había sido un desastre. 2 docenas de defensores de un par de docenas lograron repeler a 1.000. Si iba a tener alguna posibilidad real de tomar carne villaje, necesitaba desplegar varios miles de tropas. Asalta carne a la vez con todas nuestras fuerzas actuales. Barbos ladró. Envía un mensaje al resto de mi fuerza para que aceleren su velocidad y se apresuren. Un flujo constante de vasijas llenas de aceite impactaron en los lados de la pared, seguido de flechas de llamas. Los impactos explosivos fueron comparables al estallido de bolas de fuego, creando llamas de color rojo brillante que emitían columnas interminables de humo negro. Agárrate fuerte. Llamas como estas no pueden atravesar la pared. En cuanto a la defensa de la puerta, gritó Henry antes de que la interrumpieran. El sonido de un fuerte impacto, fatalidad, vino del exterior de la puerta. Una vez más, un gran destino vino de la puerta. Era el sonido de armas de asedio, probablemente arietes. Alguien, ocúpese del ariete. Estoy en eso. Pronto hubo una serie de pequeñas explosiones de donde venía el ariete. Gritos y gritos de dolor se elevaron del otro lado de la pared. Los gritos pronto dieron paso al pánico y al miedo cuando los soldados fueron enviados a luchar para evitar ser alcanzados por bolas de fuego. Sin embargo, el ariete no se detuvo. Deben haber estado usando varios arietes en un ataque secuencial. Ponerse a cubierto. Una lluvia de flechas del enemigo descendió hacia Henry. Saltó fácilmente fuera del área donde habían caído las flechas. Cuando se levantó vio que ni una sola flecha le había dado a ella ni a sus compañeros defensores. Prepárense para el combate cuerpo a cuerpo. Los invasores están escalando las paredes. Henry gritó como siempre un intento de escalar las paredes por parte del atacante seguido de la lluvia de flechas que se disparó al defensor. Por carne. Gritó mientras se lanzaba al combate con el soldado más cercano a escalar el muro. Por carne. Los compañeros defensores de Henry gritaron mientras se enfrentaban a los soldados invasores. Henry esquivó una espada y con una agilidad que superó a la mayoría de los humanos y envió a un soldado. Pronto, otro soldado murió cuando ella le cortó la garganta antes de pasar a varios soldados más. Ella derribó a un soldado tras otro hasta que se detuvo cuando ya no había más soldados contra los que luchar. Buscando más soldados para luchar, solo vio los cadáveres de soldados muertos o enemigos heridos que estaban siendo rematados por sus compañeros defensores. Henry vio que los atacantes parecían retirarse en la distancia, ya que parecían reagruparse en preparación para otro asalto que podría ocurrir en cualquier momento en el futuro. Esto es tan extraño, murmuró Henry mientras recuperaba el aliento. Esto todavía se siente increíblemente extraño a pesar de tener meses para acostumbrarme. Sí, lo mismo aquí, respondió un compañero defensor. ¿Quién diría que Shirou-sama era tan hábil?
No solo es un maestro espadachín, arquero y mago, sino que también es un hábil encantador y farmacéutico. Sí, pensé que Shirou-sama había estado bromeando cuando iba a ascendernos a humanos superiores. ¿Cuándo fue Shirou-sama del tipo de bromear? ¿Alguien lo ha visto siquiera hacer una broma una vez? No, pero escuché rumores de que él es una persona completamente diferente cuando está con Arturia-sama. Eso probablemente sea cierto. ¿Has visto la mirada que Shirou-sama le da a Arturia-sama? Es la de alguien enamorado. Henry sonrió ante lo que estaba viendo. A pesar de que se enfrentaban a un enemigo en número abrumador, sus compañeros defensores charlaban alegremente. Fue una buena señal. Su maestra, Arturia, le había enseñado que en este tipo de situación la moral era el factor más importante sobre cualquier otra cosa. Esperaba que su buena moral se mantuviera hasta que llegaran los refuerzos de Chaldea o su salvador. La charla pronto llegó a su fin cuando los defensores escucharon varias cosas. El sonido de los gritos de batalla provenientes de más de varios cientos de voces se podía escuchar desde el otro lado de la pared. Madera golpeando contra la piedra cuando las escaleras presionaron contra las paredes. Algo pesado se estrelló contra las puertas. Sonido de atacantes que vienen de todas partes. Es otro asalto. Henry gritó. Maldita sea, están por todas partes. ¡Qué bastardo astuto! Ayúdame aquí. Algunos de ellos están tratando de escalar silenciosamente las paredes mientras sus aliados nos mantienen distraídos. Henry maldijo. La cantidad era una cualidad en sí misma. A pesar de lo fuertes que eran ella y sus compañeros defensores, no podían estar en todas partes. Podía masacrar a 100 soldados sin problema, pero durante ese tiempo podían estar atados a la lucha. Otra fuerza de soldados podría pasarlos por alto y abrir las puertas. Tal hazaña negaría la capacidad de las fortificaciones para limitar la cantidad de fuerza enemiga que se podría llevar contra ellos a la vez y podrían ser abrumados por el gran número o atacados desde el flanco expuesto. Vuelve a la segunda línea de defensas. Henry gritó. Ve, Henry-san. Actuaremos como la retaguardia. Por un momento, Henry no quiso moverse. Quería quedarse atrás y ayudar mientras los defensores luchaban, pero tenía un deber. Arturia le había enseñado que ella era una pieza central importante para los defensores. Ella era la líder. La que tomó las decisiones y la capacidad de formular cómo usar mejor a sus soldados. Si ella muriera, su compañero defensor estaría en desorden por la pérdida de la moral de su líder y la incapacidad de responder adecuadamente ya que la cadena de mando se había roto. Será mejor que no mueras sobre mí. ¿Me oyes? Henry gritó mientras le daba al grupo de retaguardias voluntarias una mirada agradecida. No estamos planeando morir aquí, Henry-san. Tenemos que ver a nuestra familia y amigos. Sal de aquí mientras los abrazamos. Henry asintió y no miró hacia atrás mientras corría con sus compañeros defensores hacia la segunda línea de defensas. Los defensores en retirada estaban cerca de la seguridad de la segunda línea de fortificaciones cuando oyeron caballos detrás de ellos. Se dio la vuelta para ver algo inesperado. De ninguna manera, cuando se nos escabulleron, Henry murmuró con incredulidad. Más de 100 caballeros montados habían aparecido detrás de ellos. Henry no sabía cómo los caballeros habían logrado eludir la primera línea de fortificaciones, pero de alguna manera lo habían hecho. La ira se apoderó de Henry cuando se hizo evidente que se había gestionado una sección de la primera línea de fortificación. Eso significaba que algunos de sus compañeros defensores habían fallado y habían sido asesinados. ¡Corre! No te quedes ahí parado. Henry gritó a sus compañeros defensores que quedaron atónitos al ver a los caballeros enemigos. Los defensores salieron rápidamente de su aturdimiento y corrieron. Los caballeros enemigos quedaron atónitos al ver correr a los defensores. Los confundió ya que los defensores sobrehumanos e invencibles que habían masacrado a tantos soldados se volvieron la cola y corrieron. La razón era simple, el defensor de carne y villaje había sido entrenado para luchar contra la infantería y no la caballería. Al ver a los defensores sobrehumanos e invencibles, los caballeros tiraron de las riendas y patearon a los caballos para perseguir al enemigo. Los caballeros lanzaron gritos de guerra mientras estaban sedientos de la sangre de sus enemigos. Lo que ninguno de los caballeros esperaba que de repente se encontraran sin moverse y empalados en estacas de madera que no habían estado allí antes. Lo que acaba de suceder. Los caballeros empalados pensaron, pero no tuvieron mucho tiempo para pensar, mientras los defensores que habían huido antes se volvieron. Pronto, los caballeros que sobrevivieron al ser empalados en las estacas de madera trataron de liberarse.
Muchos de los caballeros no pudieron y fueron asesinados rápidamente en sus estados indefensos, pero algunos pudieron liberarse. No importaba ya que sus heridas impedían mucho movimiento y ellos también fueron sacrificados rápidamente. Buen trabajo a todos, Henry jadeó mientras recuperaba el aliento. Toma esto, dijo Onfiria mientras salía de la segunda línea de fortificaciones que no estaban demasiado lejos. Por favor, no bebas las pociones de una vez. Bébelas despacio, ya que no te despiertas para que el señor físico y mental te deje inconsciente de tu repentina recuperación. Gracias, Enfi, dijo Henry agradecida mientras tomaba la poción de recuperación de resistencia de las manos de su amante y la bebía lentamente. ¿Cómo va todo? Nuestro estado actual es, atravesado la primera línea de fortificación. Hemos tomado. Barbos permaneció inquietantemente silencioso mientras escuchaba el informe de la batalla. Sus puños se cerraron. La pérdida de víctimas fue increíble en comparación con las víctimas infligidas al enemigo. Se habían necesitado unos 2.500 hombres para tomar la primera línea de fortificación. 2.500 para 36 individuos. En circunstancias normales, eso habría sido un desastre militar, pero no considerando lo poderoso y peligroso que era su enemigo. Varios de los defensores enemigos han sido capturados y hemos intentado interrogarlos. Hasta ahora no han revelado nada de lo que queríamos saber. Sus mandíbulas se tensaron mientras sus dientes rechinaban unos contra otros. Si alguien escuchara cómo estaba teniendo problemas con varias docenas de defensores, a pesar de tener una ventaja numérica abrumadora, se convertiría en el hazmereír. La cantidad de bajas que estaba tomando su ejército solo para eliminar a 36 defensores se usaría para justificar lo inepto que era como comandante militar y socavaría en gran medida su reclamo al trono del reino de Reestice, incluso si era el primogénito. Barbos necesitaba pruebas para demostrar que no era su incompetencia lo que estaba provocando lo que debería ser una victoria fácil sobre una fortaleza con varias docenas de defensores, cuando ya tenía 10.000 soldados a su disposición inmediata y 40.000 más pronto para unirse a él. Lo que queríamos saber es muy poco. Esta muy poca información incluía una afirmación muy desconcertante que los aldeanos interrogados parecen hacer, es que su afirmación de haber sido ascendido como humano superior, ¿qué acabas de decir? Barbos exigió mientras salía de su meditación. Dije lo que queríamos saber, quiero decir después de eso. Barbos gritó en tono agitado. Dijiste algo sobre los humanos elevados, ¿correcto? Eso es correcto, Su Alteza, debe ser eso. La razón para explicar por qué los defensores eran tan capaces de luchar contra mis soldados. Ahora no puedo ser tratado como el hazmereír. Todo lo que necesito es encontrar pruebas de que estuve luchando contra humanos superiores, y nadie podrá acusarme de comandante militar incompetente. Barbos pensó con entusiasmo mientras una sonrisa crecía en su rostro. Félix, por favor ilumíname sobre lo que es un alto humano. No quiero los mitos, sino los hechos conocidos. Félix, el mago personal de Barbos, se aclaró la garganta. Los humanos superiores eran una rama de nuestra especie que se extinguió hace 2 siglos, cuando fueron cazados hasta la extinción por las deidades malignas. Las deidades malvadas supuestamente cazaron a los humanos superiores ya que eran la mayor amenaza para las deidades malignas. Cuéntenos acerca de lo que los humanos superiores eran capaces de. Barbo señaló a su mago personal. Se dice que los humanos superiores son mental y físicamente muy superiores a nosotros, los humanos, que fueron vistos como superhumanos. Los humanos superiores están extintos. ¿Nos estás diciendo que no solo no están extintos sino que estamos luchando contra los humanos superiores? Un noble gritó indignado mientras se ponía de pie y señalaba acusadoramente al mago personal de Barbos. Imposible. La información que tenemos que los recaudadores de impuestos habían reunido en Carne Village nunca nada sobre humanos elevados. Se suponía que Carne Village era como cualquier aldea agrícola en la frontera. Claramente se ha mentido o sobornado a los recaudadores de impuestos si lo que estamos luchando es algo por lo que pasar. Debemos ejecutar al recaudador de impuestos. Es un traidor por ocultarnos este tipo de información. De hecho, un traidor que está ayudando al enemigo. La conversación dentro del Consejo de Guerra pronto se desvió de la conversación original. Barbos no frenó las conversaciones que se estaban formando a su alrededor mientras escuchaba lo que pensaban sus seguidores y comprendía mejor sus personalidades. Fue solo cuando creyó que había reunido la información que estaba buscando y se cansó de escuchar tonterías que intervino. Suficiente. Barbos rugió y el Consejo de Guerra pronto se quedó en silencio.
Creo que estamos tratando con una aldea que es el hogar de humanos elevados. ¿Cómo se nos ocultó esto o cualquier otra pregunta relacionada con el asunto es irrelevante para nuestra situación? En lo que debemos enfocarnos es en Carne Village. Miró a su alrededor a su consejo de guerra. Continúe con lo que sabemos y creemos sobre los defensores. Como estaba diciendo, los defensores interrogados han afirmado que son humanos superiores y están equipados con objetos mágicos. El consejo de guerra permaneció en silencio mientras asimilaban esa información. La mente de Barbos se apresuró a analizar la información y descubrir la mejor manera de utilizarla. Frunció el ceño con disgusto cuando el enemigo con el que estaba luchando se volvió aún más peligroso. Se suponía que cada humano superior estaba naturalmente bendecido con la fuerza, la velocidad y la resistencia 10 veces más que sus primos menores regulares, los humanos normales. No solo se detuvo allí. Se suponía que cada humano superior poseía la capacidad mental de lo que se consideraría un prodigio de los estándares humanos normales. Si solo fueran humanos altos equipados con equipo no mágico regular, entonces estaría menos agitado por lo que estaba enfrentando. Teniendo en cuenta el hecho de que no solo se enfrentaba a humanos elevados, sino que también estaba equipado con objetos mágicos, el enemigo era varias veces más peligroso de lo que inicialmente había supuesto que serían los defensores. Han pasado casi 2 horas desde que comenzó la batalla y con 10.000 soldados solo hemos logrado tomar el control de la primera capa de fortificación a un costo de 2.500 soldados, dijo Barbos mientras miraba a su consejo de guerra. Creo que es seguro decir que debemos desplegar el resto de nuestras fuerzas. ¿Alguien no está de acuerdo con mi evaluación? Ninguno de los miembros del consejo de guerra pareció estar en desacuerdo. Barbos apostó que las cosas hubieran ido de otra manera si no hubieran escuchado las noticias de los altos humanos o que el hecho de que el enemigo usaba objetos mágicos hubiera sido confirmado. Que así sea. Yo, el primer príncipe Barbos del reino Reestice, ordeno que toda la fuerza de 50.000 soldados asalte Carne Village a la vez. Oh, ¿cómo se supone que vamos a luchar contra eso? Una de las defensoras gritó con incredulidad mientras señalaba la aparentemente interminable ola de soldados que se dirigían hacia ellos. ¿Dónde está Shirou-sama? Lo necesitamos ahora mismo. Olvida a nuestro salvador por ahora. ¿Dónde están nuestros refuerzos? Chaldea no debería tardar tanto en enviarnos refuerzos. Nos van a dejar aquí para morir. Chaldea es un lugar al que es imposible llegar a menos que alguien pueda teletransportarse. Henry se asustó muchísimo al ver a sus compañeros defensores perder la moral aparentemente inquebrantable que habían estado mostrando antes. La moral pronto tocó fondo cuando su compañera defensora perdió la voluntad de luchar y algunas incluso consideraron abandonar la pelea. Había intentado invocar el carisma que su maestro, Arturia, había dicho que poseía. Sin embargo, cualquier intento de calmar a su gente o reunirlos había fracasado. ¿Debería usarlo? Henry se preguntó mientras sacaba un cuerno de su bolsillo. Se suponía que el cuerno era algo especial. Se la dio su salvadora, Shirou Emiya, después de que Arturia hubiera decidido tomarla como aprendiz de oficial. Se suponía que iba a ser algo para ella para usar en su mayor momento de necesidad. No sabía si realmente funcionaría, pero definitivamente se encontraba en la situación más desesperada de su vida. Henry no tuvo tiempo de preguntarse si el cuerno realmente funcionaría. Se llevó el cuerno a los labios. Por favor, trabaja. Ayúdame a salir vivo de esta situación. Henry deseó mientras tocaba la bocina. Lo que sonó fue una nota de bajo profundo que hizo temblar la tierra misma. En Henry, Nfiria habló en un tono de pánico. Henry se dio cuenta de que la aterrorizada Nfiria no la estaba mirando, sino más allá y detrás de ella. Siguió la línea de visión de Nfiria y volvió la cara. Encontró que el ejército aparentemente interminable que había estado cargando contra ellos se detuvo. El ejército que cargaba parecía tan sorprendido que simplemente dejaron de moverse. Eso no significa que el ejército simplemente se detuvo. Los soldados y caballeros detrás de ellos se estrellaron contra sus camaradas en el frente. Como resultado, los soldados fueron pisoteados y aplastados por humanos y caballos por igual cuando el ejército se detuvo. ¿Eh? Henry espetó confundida cuando finalmente pudo ver lo que sorprendía a todos. ¿Qué es esto? Henry y Nfiria solo podían mirar con incredulidad a lo que parecían 1000 soldados apareciendo de la nada. No era el hecho de que 1000 personas aparecieran aparentemente de la nada. Lo que más les llamó la atención fue lo rápido que parecía el pequeño ejército. Se movían tan rápido que era como si estuvieran mirando solo las imágenes residuales que quedaron tras el paso del ejército.
Solo la huella de pies en el suelo como evidencia de que los ojos de Henry Infirea no estaban mirando a un ejército imaginario. Por Shirou Emilia. Cientos de voces rugieron cuando se estrellaron contra el ejército real del reino de Reestice. El rugido continuó mientras el sonido del metal chocando contra sonaba. Pronto siguió el sonido de gritos agonizantes y confusos. Era el sonido de la gente peleando. Personas heridas y muriendo. Henry y Infirea miraron hacia donde venían los sonidos, lo que encontraron fue ser un testigo de una escena increíble. No fue el escenario de una pelea adecuada. Lo que estaban viendo era completamente diferente de lo que habían sido parte no hace mucho tiempo mientras luchaban contra soldados y caballeros. Una pelea estaría mal para describir lo que estaba sucediendo. Sacrificio. Eso era lo que estaba pasando. El ejército recién aparecido estaba aniquilando completa y completamente a los soldados y caballeros como si no fueran nada. Decenas. Cientos. Miles. No pareció importar. Una fuerza imparable que nada parecía interponerse en el camino. Fue un baño de sangre. Partes de armas, armaduras, carne y huesos volaron por el aire. No se limitó solo a las partes. También lo eran secciones enteras de humanos y caballos. Cualquier cosa imaginable que alguna vez estuvo compuesta por equipos o seres vivos, se disparó en todas las direcciones que era el campo de batalla. ¡Qué desate! Henry pensó con horror cuando sintió que la bilis subía. «Oh, mi príncipe. Por favor permita que los hombres retrocedan». Miró enojado al caballero que se dirigía a él. Era obvio lo que debía hacer. Hablando racionalmente, deberían retroceder ahora. Sin embargo, huir tampoco era una opción. La derrota no era una opción para él. Si iba a retirarse, estaría a punto de morir. Barbos no solo se avergonzaría a sí mismo, sino también a su familia y seguidores. La vergüenza sería tan devastadora que probablemente sería repudiado y abandonado. Algo que le haría perder la protección que lo había mantenido con vida de sus enemigos. Negado. Sigue luchando. Barbos gruñó. Su Alteza. Por favor, reconsidere. Nuestro bando está compuesto en gran parte por reclutas campesinos. Nuestras posibilidades de victoria son escasas. Le ruego que ordene una retirada. Barbro también lo sabía. Sabía que sus fuerzas estaban perdiendo. Malo y la posibilidad de la victoria parecía lejana. El entrenamiento militar que había recibido le enseñó que retirarse y reagruparse sería la mejor opción en la situación actual. Sin embargo, si no moría en el campo de batalla, solo estaba retrasando su inevitable muerte por veneno o cualquier medio de asesinato con la protección de la que disfrutaba actualmente. Tonto. Debemos derrotar a los defensores. Si no lo hacemos, ¿quieres que se unan al imperio? Imagina al enemigo luchando junto a las legiones del imperio. Ese sería el fin del reino como lo conocemos. No entendido. Pronto, Barbos vio al caballero desaparecer en la distancia para transmitir su mensaje al resto de su ejército. No se molestó en seguir viendo desaparecer al mensajero. En cambio, se volvió para seguir viendo la pelea entre su ejército y el ejército enemigo que parecía haber aparecido de la nada. Barbos gruñó tanto como quería negar lo que estaba viendo, que era una absoluta pesadilla con la que estaba lidiando. Su ejército de 50.000 estaba siendo diezmado. Ya una décima parte había sido asesinada o se había visto obligada a huir debido a la marea imparable. Una marea imparable de nuevos enemigos que se componía de aproximadamente 1000 por lo que podía ver. Necesitaba averiguar algo de inmediato o sus fuerzas serían derrotadas. Maldita sea. Tuve que enfrentarme a un enemigo de lo que es increíblemente probable un pequeño ejército de humanos elevados. Barbos pensó mientras quería explotar de rabia, pero su necesidad de mantener la mente tranquila se lo impidió. ¿Cómo fueron conducidos de nuevo los humanos superiores a su supuesta extinción? Barbos estaba arañando su mente al pensar en cómo las deidades malignas habían llevado a los humanos superiores a la extinción. Antes de que tuviera que pensar en una estrategia brillante para lidiar con el ejército enemigo que estaba diezmando a su ejército, se retiraron y se retiraron. ¿Por qué se están retirando? Ten cuidado de que puedan tener algo bajo la manga. Prepárense todos para cualquier cosa. Lo que sea que estén haciendo, es una oportunidad que tenemos que aprovechar, pensó Barbos. Los hombres se forman. Los soldados formaron filas antes de Barbro. Las fuerzas de Barbro habían adoptado en su lugar una formación de alas de grúa. No habían usado la formación de escamas de pez porque querían hacer un uso efectivo de su poderosa caballería, y la formación enemiga era pobre en el manejo de los ataques de flanqueo. En la distancia, la naturaleza del ejército enemigo lo confundió.
Barbos descubrió que parecía haber algún sistema estandarizado que se aplicara a su equipo y formación. Todos estaban equipados de manera diferente entre sí, por lo que ni un solo individuo era el mismo. Su formación fue floja y no muy bien organizada. En lugar de una fuerza militar adecuada que estuviera bien entrenada, equipada y disciplinada, se dio cuenta de que se enfrentaba a una gran cantidad de mercenarios. No sabía qué hacer exactamente ya que no estaba luchando contra ningún enemigo con el que tuviera entrenamiento o experiencia para luchar. Su Alteza, es mejor no pensar en el enemigo como con lo que ha luchado antes como bandidos o soldados de verdad, dijo Félix, el mago personal de Barbos. Piensa que estás luchando contra aventureros. Oh, murmuró Barbos mientras se había iluminado. Ahora que lo mencionas, puedo verlo. La razón de la lógica aparentemente irracional de por qué usaron ciertas tácticas, gracias, Félix por decírmelo. Ahora finalmente puedo hacer algunos planes adecuados para luchar contra este nuevo enemigo. Barbos se volvió para mirar al enemigo con una nueva luz. La información que Félix le había proporcionado le permitió ver lo que había pasado antes. Los aventureros normalmente no peleaban en grupos grandes. Eran equipos pequeños. Cada especialista individual en un rol específico. Esto significaría que se organizarían y operarían en pequeñas unidades de 3 a 10 personas. Cada equipo podría operar de forma independiente del otro con una estrategia y una cadena de mando muy flexibles. Un muro de gran presión derribó a Barbos. La mano que sujetaba las riendas de su caballo estaba resbaladiza por el sudor bajo sus guanteletes. No podía simplemente olvidar algo increíblemente importante. A pesar de tener una mayor comprensión de la naturaleza del enemigo con el que estaba luchando, todavía se sentía como un obstáculo inexpugnable en el camino. Que estaba luchando contra humanos superiores sobre humanos y que parecían estar equipados con objetos mágicos. Su Alteza, no debe dudar, dijo Félix en tono firme y tranquilizador. Eres el primer príncipe del reino. No puedes mostrar ningún miedo o duda. Como líder, tus subordinados te miran como un ejemplo. Da la orden. Se llevarán a cabo. Tienes razón, Félix. Barbos respiró hondo mientras se preparaba para dar las órdenes que decidirían la batalla. Aquí están mis órdenes. Pronto se enviaron mensajeros para transmitir las órdenes de Barbos a la totalidad de su ejército. Pronto las órdenes fueron conocidas por todo el ejército y se movieron para promulgarlas. El ejército real del reino de Reestice trajo su mayor número de 43.000 soldados para derrotar al alto ejército humano. Cuando los reclutas armados con lanzas entraron en contacto con la alta infantería humana, atacaron como lo haría una ola. Algunos de los reclutas se estrellarían contra los humanos superiores, mientras que otros lavarían áreas que los humanos superiores no tenían hasta que rodearon al ejército humano superior. Los reclutas se enfrentaron a los humanos superiores con consecuencias devastadoras. Cientos de reclutas resultaron heridos o asesinados en segundos, pero resistir fue una tarea inútil. Así como una ola del océano atravesaría cualquier obstrucción que alguien pudiera hacer para proteger su castillo de arena en la playa. Por cada recluta asesinado, 10 más parecían ocupar el lugar de los reclutas heridos o muertos. Bien, esto es bueno, dijo Barbos de una manera complácida mientras miraba a su ejército machacando lentamente a los humanos elevados en números. Puede que sean necesarios varios miles de reclutas, pero ganaremos ya que los humanos superiores no tienen forma de escapar. Y entonces sucedió algo que Barbos no esperaba. Había una luz brillante que apareció en la distancia. Barbos estaba cegado a pesar de estar a cientos de metros de distancia. Cerró los ojos e incluso la luz era tan brillante que tuvo que usar sus brazos para cubrirse los ojos cerrados. Después de que la luz disminuyó un poco, Barbos finalmente pudo ver lo que estaba mirando. Imposible, dijo Félix en un tono muy bajo y luego pronunció palabras tan bajas que Barbos ya no pudo escuchar a su mago personal. ¿Cuál es el problema? Barbos preguntó preocupado al ver a un Félix asustado. Tenemos que retirarnos ahora mismo. Félix se volvió hacia su señor. Si no lo hacemos, ¡ay! Cálmese. Barbos gritó mientras colocaba su mano sobre el hombro de su amigo y lo apretó. Baja la velocidad y dime cuál es él. Por órdenes de Shiroru Emiya, hemos llegado. Varias voces gritaron y sus voces resonaron por todo el campo de batalla. La boca de Barbos se abrió cuando finalmente entendió a qué le tenía tanto miedo Félix. Recordó los recuerdos de haberle preguntado a Félix sobre varias preguntas para satisfacer su curiosidad ociosa. Una pregunta que había hecho había sido sobre algo que había sucedido en los mitos silenciosamente a menudo. El héroe o villano puede viajar una gran distancia con el uso de magia de teletransportación.
Félix había respondido que la teletransportación era algo solo de mito, ya que era magia de sexto nivel y superior, magia que estaba más allá del reino de la humanidad y los de la leyenda. Prueba la ira de la infantería pesada Caldea. Cientos de guerreros, Barbos estimó en casi 3000 en el mejor de los casos, cargaron contra su ejército. Este grupo de guerreros era incluso más devastador que el primer grupo que había diezmado una décima parte del ejército de Barbos. Barbos ni siquiera podía comparar los dos, ya que era similar a comparar una daga con una espada. Todo lo que se cruzó en su camino fue simplemente arrojado a un lado en pedazos cuando la infantería pesada de Caldea se estrelló profundamente contra su ejército y rompió su formación. Intenta escapar de nosotros, la infantería ligera de Caldea. Este grupo de altos humanos era más numeroso que sus hermanos más fuertemente armados y acorazados. Como resultado de su naturaleza ligeramente equipada, sus movimientos eran tan rápidos que parecían flechas disparadas. La formación colapsada y quebrada del ejército de Barbos fue rápidamente rodeada y acosada constantemente para evitar cualquier intento de reagruparse y reorganizarse. Sé testigo de tu perdición a manos de la magia Caldea. Magia. Casi todo tipo de magia que Barbos podía imaginar que se usaría en el campo de batalla cayó sobre el ejército de Barbos. Las más numerosas son la magia elemental, como el fuego, el agua, la tierra y el viento, junto con formas más raras de magia elemental. Incluso se utilizó magia exótica que usaba cosas como la luz y la oscuridad. Se utilizó magia devastadora de la que Barbos ni siquiera había oído hablar o conocido. Cualquiera que sea la magia que se estaba usando, era completamente devastadora. Muchas veces, ni siquiera quedaba nada de sus soldados después de ser golpeados por la magia. Secciones y formaciones enteras dejaron de existir por el aluvión de devastación de la magia. Nadie se parará ante nosotros, los jinetes Caldea. Desde casi todas las direcciones llegó una horda de bestias mágicas, desde la versión gigantesca de animales comunes hasta animales mágicos raros, montados sobre ellos estaban los humanos superiores que controlaban sus monturas con habilidades que Barbos apenas podía creer. Lo que hizo que Barbos se quedara boquiabierto y mirara con incredulidad fue la aparición de monstruos mágicos increíbles, poderosos y raros que él pensaba que eran indomables o domesticados solo en pequeñas cantidades como hipogrifos y pegasos. Sus ojos parpadearon negándose a creer lo que estaba viendo cuando vio a Wyvern, los primos más pequeños y débiles de los dragones. Las bestias mágicas con sus hábiles jinetes causan estragos al adentrarse en las formaciones de su ejército y hacer uso de su poder. La combinación de infantería, magia y criaturas mágicas fue demasiado. Los reclutas y los soldados profesionales fueron destrozados. Cualquier intento de reorganización se rompió con la destrucción de la cadena de mando o la aniquilación de toda la unidad. La moral pronto tocó fondo y nadie intentó luchar y huir. Las fuerzas de Barbos perdieron cualquier pensamiento racional e hicieron todo lo que pudieron para escapar de la batalla, incluso si eso significaba herir o matar a sus aliados. Aquellos que intentaron retirarse fueron destruidos antes de que pudieran intentarlo y, si era un milagro, pudieron retirarse, entonces se desgarraron mientras intentaban escapar de la batalla. Su Alteza. Gritó Félix, sacando a Barbos de su estado de shock. No podemos retenerlos. Es solo cuestión de tiempo antes de que el enemigo nos alcance. Necesitamos retirarnos. Fin del capítulo.